la oscuridad siempre será una buena cobija para el mal. Entre las sombras y la complicidad de la noche y de la oscuridad, en todos lados siempre se está desarrollando algo que busca ocultarse de la vista de todos. A veces, cuando venimos de la luz, nos es difícil acostumbrarnos a la oscuridad cuando esta llega de repente. Cuando esto pasa, dejamos de ver muchas cosas que nos pueden estar rodeando y amenazando nuestra presencia en ese lugar donde estén. Así como esto, hay una organización que asoma a la superficie solo una fachada de bondadosa iglesia, pero que en la más tremenda y profunda oscuridad es la responsable de oscuras artimañas que se ocultan de la vista de quienes pertenecen a ella. En este escenario de sombras y misteriosa oscuridad se desarrolla una secta que esconde lo que verdaderamente es como un gran iceberg, que sumergido en las profundidades del océano oculta su verdadero tamaño, dejando ver solo la punta de su monstruosidad. En este video mostraremos la primera parte del iceberg de la secta JW. La primera parte de 2, en la cual desentrañaremos oscuros secretos de la secta tras la marca JW. Prepárate para sumergirte en las profundidades de las aguas turbulentas y oscuras de la secta. Comenzamos en la cima. Esta secta es ampliamente conocida en el mundo hoy. Aún en países donde la religión predominante no es la cristiana. Ahí podrás verlos en las esquinas o en los lugares públicos en sus carritos de publicaciones. Si te perdiste los vídeos donde hablo de si los testigos de Jehová son una religión o una secta, échales un vistazo. En toda esta producción llamaremos secta a la organización de los testigos de Jehová, ya que está plenamente comprobado que son una secta coercitiva, y el objeto de este vídeo es hablar de ella en sus prácticas sectarias. Todos los datos dados en los siguientes niveles no tienen un orden cronológico. Nivel 1. Los testigos de Jehová enseñan que son el pueblo escogido por su Dios, Jehová, y que siempre ha habido algún representante de su pueblo vivo en la tierra. De tal forma es su creencia, que dicen que Abel, el hijo de Adán y Eva, fue el primer testigo de Jehová, como declara el libro de Hebreos. El libro Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, declara, en Hebreos 11, 4, Pablo identifica a Abel como el primer testigo de Jehová. Nivel 1. Los tiempos actuales de la secta. Fue creada en 1874 por Charles Taze Russell, en Pensilvania. Russell se separó de un grupo de estudiantes de la Biblia adventistas, después, debido a su discrepancia en las doctrinas del infierno, la Trinidad, la segunda venida de Jesús y la destrucción en Armagedón. Russell fundó así un grupo que se denominó Estudiantes Internacionales de la Biblia. Nivel 1. En sus inicios los estudiantes de la Biblia creían en la cruz y celebraban cumpleaños y la Navidad, pero con el tiempo empezaron a surgir las nuevas ideas y doctrinas que los convertiría en lo que ahora son los testigos de Jehová. Una obra con mucha historia, la culminación de años de estudio. Se trata de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Nivel 1. La traducción del Nuevo Mundo de la Biblia que usan los testigos ha restaurado el nombre de Dios en donde se usa el tetragramatón en el lenguaje original hebreo. Según la secta, es una de las mejores traducciones antes creada. Nivel 1. Serán testigos de mí, hasta la parte más distante de la tierra. Hechos 1:8. Así los miembros de esta secta se sienten privilegiados de llamarse testigos de Jehová, no solo de Jesús, y se apoyan en Isaías 43, 10-12 para atribuirse ese título. Nivel 1. En 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Satanás fue arrojado a la tierra, durante el entronizamiento de Jesús en el cielo de forma invisible. Hubo guerra en el cielo y Satanás fue vencido por el Rey Jesucristo, y debido a eso te enseñan que Satanás anda como león rugiente, tratando de devorarse a alguien. Y su principal objetivo son los siervos de Dios, los testigos de Jehová. Así sientan las bases para una doctrina base que es muy útil a los líderes de esta secta. Nivel 1.
Desde sus inicios la secta se destacó por el servicio público. Se les veía en las calles y en las esquinas con pancartas o con parlantes denunciando la religión falsa y anunciando el próximo reinado de 1000 años de Jesús. Aún hoy en día, la secta es conocida por su predicación en todos los lugares públicos, de casa en casa y en sus carritos de publicaciones. Nivel 1. A finales del siglo XVIII, en los años 80 se formó la Sociedad Watchtower de Sion, o lo que con los años se convertiría en la infame Sociedad Watchtower Bible and Tract Society. Esta corporación sería la cuna y origen oficial de la secta en la actualidad. Nivel 1. Se te enseña que no hay colectas en las reuniones, y que no hay diezmos que dar tampoco, es algo que llama la atención de la secta. Nivel 1. Jehová alimenta a su pueblo a su debido tiempo, todo alimento bueno proviene de él, mediante su organización. Es de esperar que, si Satanás anda loco buscando devorarse a alguien, él controla los medios de comunicación, desde revistas, libros, pasatiempos, hasta la educación profesional, entretenimiento, el Internet y todo lo que no venga de la JW. Nivel 1. Los testigos llegan a ti como una religión bondadosa, amorosa, que se interesa por ti y que te trae un mensaje de salvación de un Dios amoroso. Llegan puerta a puerta, o te dan el mensaje de salvación en sus carritos de publicaciones en algún lugar público. Nivel 2. Por muchos años la sede mundial estuvo asentada en Brooklyn, Nueva York, donde los grandes edificios corporativos y la fábrica de literatura sobresalían desde Manhattan. Ahora ya era una corporación legal y reconocida, lugar donde se originarían todas las doctrinas de la secta. Nivel 2. Con la muerte de su fundador en 1916, sube al liderazgo de la secta Joseph F. Rutherford, trayendo consigo una cascada de reformas en la secta, comenzando en 1931 cambiando el nombre de Estudiantes Internacionales de la Biblia a Testigos de Jehová. Nivel 2. Te hacen ver que cualquier duda con relación a doctrinas o a asuntos bíblicos, los únicos a quienes debes acudir es a los ancianos, los líderes de las congregaciones, nunca a nadie de otra religión o a otras publicaciones que no sean de la JW. Cuidado con ver videos de apóstatas. Nivel 2. Si te creíste lo de Satanás que fue arrojado a la tierra en 1914 y que ya vivimos en los últimos días, poco a poco te dirán que todo lo controla él. Las fiestas son del diablo, ver violencia en televisión o en el cine es del diablo, videojuegos, películas de terror, juguetes, todo lo que tenga que ver con magia, fiestas paganas, Navidad, Halloween, cumpleaños, todo lo controla Satanás. Nivel 2. Los testigos, si aceptas su mensaje, te dejarán alguna de sus publicaciones como es la revista Atalaya o Despertad o cualquier otro impreso que hable de su mensaje de salvación. Y te ofrecerán un estudio bíblico gratuito en tu hogar. Nivel 2. A principios del siglo XX, la secta comenzaría a crecer, muchos vendrían de todos los países a conocer la nueva doctrina sectaria de los Testigos de Jehová. Se celebraban asambleas multitudinarias en todo el mundo con denuncias y amenazas a la religión falsa, su fin se acerca, decían. Nivel 2. Los testigos practican una doctrina de neutralidad política y militar. Se abstienen de dar servicio militar en sus países, así demuestran que solo confían en Jehová como su rey y soberano. Sus hijos evitan saludar a la bandera en las escuelas. Nivel 2. A medida que la secta va creciendo, los grupos se van conformando en congregaciones por todos lados. Todas esas congregaciones de adeptos llenaban los grandes estadios en las multitudinarias asambleas internacionales y locales en todo Estados Unidos. Nivel 2. Todo aquel que no es testigo de Jehová bautizado, es etiquetado como mundano, parte del mundo de Satanás y, por lo tanto, no es recomendable su amistad. El pueblo de Jehová tiene que mantenerse limpio. Nivel 2. Europa y América Latina ya demostraban buen futuro en la pesca de hombres, la labor de predicar se llevaría a todos los rincones de la tierra, con el fin de hacer crecer la secta para los próximos cambios que vendrían. Nivel 2.
Enseñan que el fin está a la vuelta de la esquina y valientemente anuncian, millones que ahora viven, no morirán jamás. Atraen así millones de personas con la esperanza de nunca morir. Armagedón está a la vuelta de la esquina. Nivel 2. Falsamente enseñaron en sus inicios que el día del juicio divino llegaría en 1874, luego el entendimiento cambió y movieron la fecha para 1914. Nivel 2. Como el fin no llegó en 1874, ni en 1914, alegaron que no entendieron bien los pasajes bíblicos y dijeron que en 1914 sí fue un año trascendental, y llamaron ese año como el año en que Jesucristo comenzó a gobernar de forma invisible. Nivel 2. En 1918, tras el término de la Primera Guerra Mundial y de disolverse la Liga de Naciones, se crea la Organización de Naciones Unidas, un organismo dedicado a traer la paz en el mundo. Los testigos de Jehová declaran que dicho organismo representa a la bestia salvaje de Apocalipsis y la denuncian como la imagen de la bestia. Nivel 2. Arrogantemente anuncian que en 1925 comenzará la primera resurrección y personajes bíblicos volverán a la vida. El libro Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino, en la página 632, dice lo siguiente. En su discurso Millones que ahora viven no morirán jamás, pronunciado el 21 de marzo de 1920 en el hipódromo del hermano Rutherford, centró su atención en el año 1925. Tomando como base lo que decía el folleto, muchos creyeron que quizás los restantes del rebaño pequeño recibirían su recompensa celestial para 1925. También se relacionaba dicho año con la esperada resurrección de los siervos fieles de Dios de antes del cristianismo para que sirvieran en la tierra como representantes principescos del reino celestial. Sin embargo, los líderes de la secta son los que enseñaron eso por años. Y como nunca se han cumplido sus profecías, culpan a muchos de entusiastas. David, Jacob y otros vendrían a vivir a San Diego, California, lugar donde el presidente de la secta, Joseph Rutherford, les ha construido una gran mansión. Nivel 3. Desde la muerte de Charles T. Russell, el primer presidente de la secta, y bajo la influencia del nuevo presidente Joseph R. Rutherford, ya nadie puede celebrar cumpleaños, días de fiesta como Navidad, Año Nuevo, Pascua, Día de Gracias, Halloween, Día de la Madre, del Padre, ni ninguna celebración, todas son mundanas y paganas, Dios las ve mal. Nivel 3. Bajamos un nivel de oscuridad en el camino de esta secta para decir lo siguiente, en 1931 con el cambio de nombre, los estudiantes internacionales de la Biblia no desaparecieron, continúan hasta hoy día, lo que demostró que no todos los que seguían a Russell estuvieron de acuerdo con todos estos cambios que trajo Rutherford y que comenzaron a darse con su muerte. Nivel 3. Desde su incorporación en 1884, la Sociedad Watchtower Bible and Tract de Pennsylvania ha sido dirigida por un presidente y una junta de directores. Hasta enero de 1976, el presidente ejerció un control total de las doctrinas, las publicaciones y las actividades de la Sociedad Watchtower y las denominaciones religiosas con las que estaba relacionada, los estudiantes de la Biblia al inicio y los testigos de Jehová después. Cuando el segundo presidente de la sociedad, Rutherford, se enfrentó a la oposición de los directores en 1917, los despidió. En 1925 anuló el comité editorial de la Sociedad Watchtower cuando se opuso a la publicación de un artículo sobre doctrinas en disputa con respecto al año 1914. En 1931, el comité editorial se disolvió. Nivel 3. Las fechas no fue algo que se les diera bien, ni las predicciones o profecías a estos sectarios, así que tras no llegar el fin en 1925, declararon que el año del fin sería 1975 y anunciaron que la generación de 1914 que comenzó a ver el principio de las señales del fin no pasaría, anunciaron, esta generación no pasará. Atalaya 15 de mayo de 1984, nivel 3. En este nivel comprendes que todo se mantiene a base de donaciones voluntarias. Cada quien da lo que quiere y contribuye a que el mensaje llegue a más personas. Nivel 3. El adoctrinamiento comienza de poco a poco a medida que te reúnes en la secta. Evitar que celebres cumpleaños y toda actividad que dé atención personal a un individuo, es una forma de despersonificación en la que nadie es nada dentro de la secta, tú no eres importante,
No mereces te pongan atención ni un solo día del año. Nivel 3. Cuando aceptas estudiar con los testigos, ellos llegarán a ti cada semana, te aleccionarán en su literatura, poco a poco estarás conociendo las doctrinas fundamentales de la secta. No cumpleaños, no Navidad, no tener ídolos o imágenes para adorar a Dios. Te demuestran mucho interés y en pocos días te invitarán a las reuniones de congregación. Nivel 3. Cuando asistes a las reuniones en el Salón del Reino, puedes ver una explosión de amor e interés por ti, te saludan, te sonríen, te facilitan cualquier publicación que se vaya a ocupar o te regalan la Biblia y cualquier cosa. Eres bienvenido a su mundo, eres una persona interesada en su mensaje. Nivel 4. Bajemos un nivel de oscuridad otra vez, ya que lo que pasó amerita un grado más de perversidad. En 1966, mientras dirigía la secta el presidente Nathan North publicaron el libro, Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. La secta declaró lo siguiente en sus páginas 29 y 30. Según esta cronología bíblica fidedigna, 6.000 años desde la creación del hombre terminarán en 1975, y el séptimo periodo de 1000 años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975. De modo que en no muchos años dentro de nuestra propia generación estamos llegando a lo que Jehová Dios podría considerar como el séptimo día de la existencia del hombre. No sería por pura casualidad o accidente, sino que sería según el propósito amoroso de Jehová Dios el que el reino de Jesucristo, el Señor del sábado, concurriera con el séptimo milenio de la existencia del hombre. De esta manera se atrevieron a predecir mentirosamente que el fin llegaría en 1975. En 1975 no pasó nada, no llegó el tan anunciado Armagedón y millones que cifraron su confianza en la secta fueron desilusionados, se les había aconsejado que vendieran sus propiedades para dedicarse a predicar, ya que el fin estaba a la vuelta de la esquina. Sus posesiones materiales no los salvaría y sí, hacerse amigos de Dios predicando el fin, les daría la oportunidad de sobrevivir al Armagedón. Que ya lo veían venir. Millones cayeron en el engaño y muchos salieron de la secta tras ver que no pasó nada en ese año. Nivel 4. Las únicas fiestas, si se les puede llamar así, que celebran los testigos de Jehová son sus reuniones, las asambleas, son fiestas a su deidad Jehová, Él es el único importante. Tú solo eres un siervo o esclavo de él y de sus líderes. Nivel 4. Cuando ya has visto el mundo doctrinal, sus reuniones, y tenido estudio bíblico con ellos, llega el día en que te dicen que tener conocimiento de la Biblia implica una responsabilidad. Así como los discípulos de Jesús iban de casa en casa predicando, ahora tú tienes ya el conocimiento de que eso es lo que Dios pide de ti, de todo aquel que aprende de sus propósitos. Están por echarte la red encima. Nivel 4. En otra publicación de la Watchtower, se declaró que el fin vendría indudablemente en el siglo XX, ya que la generación de 1914 estaba muy entrada en años. Nivel 4. El chasco de ver llegar el siglo XXI y no ver el Armagedón llegar trajo muchos cambios en la que ellos llaman la Organización de Jehová. En los años 70 del siglo XX surgen los miembros del que llegaría a conocerse como cuerpo gobernante, una élite de alto rango dentro de la secta estadounidense. El 1 de octubre de 1971, el vicepresidente de la sociedad Watchtower, Frederick Franz, se dirigió a la reunión anual de la Corporación de Pensilvania en Buckingham, Pensilvania, y declaró que la corporación legal de la sociedad Watchtower era una agencia o instrumento temporal utilizado por la Consejo de Administración en nombre del esclavo fiel y discreto. 3 semanas después, el 20 de octubre, 4 hombres adicionales se unieron a los 7 miembros de la junta directiva de la sociedad en lo que se conoció como un cuerpo gobernante ampliado y separado. Hasta entonces, la junta directiva se había reunido solo esporádicamente, generalmente para discutir la compra de propiedad o equipo nuevo, dejando las decisiones sobre la literatura de la sociedad Watchtower en manos del presidente y vicepresidente, Nathan North y Fred Franz. La atalaya del 15 de diciembre de 1971 fue la primera en escribir con mayúsculas sin ambigüedades el término cuerpo gobernante de los testigos de Jehová como el grupo definido que lidera la denominación, con una serie de artículos que explican su función y su relación con la Watchtower Society. Nivel 5. Esta élite de líderes de la secta se autodenominaron el esclavo fiel y discreto y luego lo cambiaron a esclavo fiel y prudente, aquel del que Jesús habló en la parábola de Mateo.
De esta manera arrogantemente crearon el monstruo que sería el infame cuerpo gobernante de la secta. Nivel 5. Si aceptaste salir a predicar como publicador no bautizado, en poco tiempo, si no faltas a las reuniones te dirán que ahora el siguiente paso es bautizarse, si crees en lo que has aprendido te animan a dedicar tu vida a Dios. Es un engaño, dedicas la vida a la corporación Watchtower. Ahora, si te bautizas, podrás ser llamado testigo de Jehová como los otros, eres un esclavo más. Nivel 5. La versión propia de la Biblia que ellos manejan, ha sido tergiversada para beneficio de la secta y de las doctrinas cambiantes que sacan sus líderes. De esta manera estos perversos hombres ya entrados en años, se apoderan del liderazgo doctrinal y espiritual de los millones de adeptos que ya llenaban los salones del reino por todas partes de la tierra. Nivel 5. En el año 2015, debido a que los testigos de Jehová que formaban parte de la generación de 1914 estaban cumpliendo 101 años, los infames miembros del cuerpo gobernante se las ingenian para explicar que la generación de la que habló Jesús era más extensa a una generación natural de personas. Se sacan de la manga la generación traslapada, así, extienden el significado de la generación de 1914 por más años. El fin todavía tardaría más en llegar. Nivel 5. En la década de 1990, disimuladamente los líderes de la secta solicitaron adherirse a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, cosa que ocultaron de los testigos de a pie, ya que siempre declararon que la ONU representaba a los gobiernos de Satanás. Por casi 10 años y tras ser descubiertos y cuestionados, solicitaron ser removidos de dicha organización. Nivel 5. Una vez que eres testigo de Jehová bautizado, todo está prohibido. Las políticas extremistas se empezaron a crear de forma silenciosa en la oscuridad. El objetivo era aislar a todos los miembros y mantenerlos vulnerables siempre, hacerlos dependientes de la secta y de sus actividades que consumían su tiempo y su vida. No cumpleaños, pasteles o tortas de festejos parecidos. No Navidad, arbolitos o arreglos de la época, ni regalos. No festejos mundanos. No saludar a la bandera o actividades políticas de ningún tipo. No Halloween, no amigos fuera de la secta. No educación universitaria. No usar sangre en procedimientos médicos. No violencia ni ocultismo o magia. No juegos de azar, ni apuestas. No trabajos demandantes de su tiempo. No fumar. No sustancias de ningún tipo. No imágenes en la adoración. No autosatisfacción íntima. No adivinación. No creen en la suerte o los astros. No intimidad con nadie antes del matrimonio. No intimidad con nadie de tu mismo sexo. La lista parecía nunca terminar. Siempre hay algo que la secta prohíbe y, cuidado, los ojos delatores de otros testigos siempre están cerca. Aquí no acaba todo. Los niveles más profundos aún no han llegado, en la siguiente parte veremos los niveles más oscuros y profundos de la secta JW. No te lo pierdas. Comparte y dale like y suscríbete. Activa el icono de la campanita para que YouTube te notifique cuando suba la segunda parte del iceberg de la Watchtower. Y recuerda, usa tu mente crítica, escríbenos tus comentarios y preguntas en la caja de comentarios. Yo soy Wolf y te espero en la próxima entrega.